Sí, sí está el Perfecto. Entonces, bueno, la primera parte, pues vamos a prepararnos para los sacramentos. ¿Puedes hablar de qué sacramento te falta? ¿Nada más la confirmación? No, los dos. ¿O te falta también la primera comunión? Sí. Ok. Pero ya estás bautizado, en tu caso. Sí. Esos dos, ok. Entonces ya están bautizados. Bueno, ya es ganancia. Porque lo que vamos a ver, también podría llegarnos que ha sido el caso en otras ocasiones, alguien que ni bautizado está. La intención de esto es, les falta el bautismo, les falta la primera comunión, o simplemente la Eucaristía, o nada más la confirmación. El chiste de esto es para que vayan conociendo la fe, porque inclusive si ya tenían otros sacramentos, suponiendo que nada más te faltaba la confirmación, para que conozcas mejor los sacramentos que tal vez te faltaban. Adelante. Para sacramentos de adultos, sí. Sí. Bueno, no sé yo. Entonces, ¿es para alguien más? Es que hermano, es que está ahorita en la secundaria y ya viene para acá. Ok. Se le tarde. Solo que no alcancé a escribir. ¿Ella copia de la bautismo? Sí, aquí está. Pero Entonces, es un copia. Carlos Maestro te lo... Si quieres, allá abajo, cámbiate, la puedes sacar. No, todavía pregunto. Y te doy, bueno, Lo que te contaré. Y bueno, aprovechando ahorita que viene otra persona, lo que les decía de que vamos a estudiar, el chiste de todo esto no nomás es así de que vienen a una plática y se salen y aquí está su papelito, ¿no? De que aquí está tu sacramento, sino el chiste de esto es de que conozcan la fe. Porque tantas personas que se van, por ejemplo, la mayoría de los testigos de Jehová, seguro se han topado con alguno o los han visto en la calle por lo menos, casi todos los testigos de Jehová eran católicos. ¿Y por qué eran católicos? Porque dejaron un tesoro que no sabían que tenían. No sabían pues lo que tenían, lo abandonaron y se fueron a otra cosa, muchas veces por mala formación, porque simplemente nadie les enseñó lo que era la fe y alguien más de otro lado les habla de Dios y pues se van enamorando de Dios, pues siguen ese camino. Hay un dicho, ¿no?, que es de que católico ignorante, seguro protestante. O sea, si no conoces tu fe, es muy fácil que la dejes. O sea, ¿cuánta gente no es atea que creció en un hogar católico y por qué es atea? Porque nunca le enseñaron realmente lo que era la fe. O muchas veces no entendían las razones que hay detrás de la fe, simplemente te enseñan de que es por esto y ya. ¿Y por qué esto de Dios? Porque sí, y te callas. Y no. O sea, la fe católica es una que va de la mano, la fe y la razón, las dos van juntas. Entonces, con ese fin, vamos a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. El problema es que, como lo vamos a ver en menos de un año, el catecismo está bastante gordito y pues no vamos a alcanzar a verlo a menos de que lo estemos corriendo por el libro, pues nunca vamos a acabar. Lo bueno es que la Iglesia hizo algo que se llama el compendio, que es como un resumen. O sea, el catecismo en sí mismo ya es un resumen de toda la fe, lo más básico que tenemos que creer. O sea, de que por qué Dios Padre, por qué Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los sacramentos, etc. Aquí viene el resumen de lo que creemos. Pero un resumen de ese resumen es este librito mucho más delgadito que es el compendio. Este es un resumen. Y también viene diferente, porque el catecismo viene como un montón de párrafos que nada más te viene un tema y te vienen muchos párrafos explicando ese tema. Y en el compendio lo que van a encontrar más bien viene el tema, pero cada párrafo es como una pregunta y te viene la respuesta. O sea, por decirlo, ahorita que vamos empezando con el número 1, por ejemplo. Dice, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? Esa es la primera pregunta del catecismo. Y te contesta con un parrafito cortito para explicarte pues, cuál es el plan de Dios para nosotros. Y así, pregunta y respuesta, es muy fácil de entender y esa va a ser nuestra guía de estudio. Entonces, a ustedes que ya pagaron, pues se les va a entregar esto para que lo vayan estudiando. Luego les vamos a también dar una guía para que si algún día faltaron por lo que sea, ya saben hasta dónde leer para que estén al corriente. Y el chiste de aquí no es repetirles uno por uno lo que estamos viendo del libro, sino más bien explicar a más detalle esos puntos. Entonces la intención es esa, que ustedes lo lean por su cuenta. A veces son nada más 10 parrafitos, o sea, la verdad no son muy largos, 10, 15, 20 dependiendo de la clase. Y ya las ven, vienen para la siguiente clase, lo vemos nosotros a detalle y si tienen dudas de lo que vieron, pues preguntan. Porque eso es lo otro que también quiero que se les quite la pena de preguntar. Si tienen una duda de lo que estamos viendo, pregunten. Y si les sale una duda de algo que no tiene que ver, igual me preguntan. Tal vez no lo podemos contestar en ese momento, pero sí me interesa que pregunten para que se quiten esas preguntas, o sea, que aprendan. Ese es el chiste de que nosotros estemos aquí, que aprendan. Y si algo no se lo puedo contestar yo, la maestra Elsa, pues lo investigamos y luego les traemos la respuesta. Ese es el chiste.
que aprendan, y también pues, nosotros conocemos mejor la fe enseñando. Entonces, eso es lo primero. El compendio, pues eso es para ustedes. Y la otra cosa que también les vamos a pedir, pues como que sí, la verdad sí es media fuerzas. Digo, ahorita que somos poquitos sí les puedo prestar una, pues tengo 2 Biblias, pero el chiste es de que tengan su propia Biblia. Porque también, de aquí a que salgan, ahorita tal vez nunca han abierto una Biblia en su vida, o tal vez nunca han hecho más que abrirla tantito, leer algo y ya nunca la han vuelto a tocar. Pero la cosa es que aprendan a perderle el miedo a la Biblia. Y también que aprendan a moverse en la Biblia. Si un día les digo, van a leer el versículo fulano, capítulo tal, que ya sepan más o menos en dónde van a abrir su Biblia, en dónde están los libros, por dónde moverse, cómo encontrarla. Y pues la idea es hacerlos cómodos con la Biblia, con la palabra de Dios. Porque eso es algo que nos falta mucho a los católicos, que no sé si es por flojera, por miedo, por comodidad, por lo que sea, pero casi nadie lee la Biblia. Y ni nos damos cuenta que la estamos escuchando en cada misa. O sea, con esa primera lectura, pues eso viene en la Biblia. Los salmos vienen en la Biblia, en el Evangelio, pues ahí viene en la Biblia. Pero entra y sale muchas veces y no ponemos atención. Entonces sí les voy a pedir que traigan una Biblia. Si ya tienen una en casa, esa. Si no tienen, que les presten. Pero la idea es que tengan una Biblia ustedes, ¿para qué? Para que se pongan cómodos con esa Biblia y no con una prestada. Porque si tienen siempre la misma Biblia, se van a encontrar más fácil con sus cosas porque van a saber cómo encontrar. Por ejemplo, si se fijan en esta Biblia que tengo, no vienen huequitos, ni vienen pestañitas, ni nada para encontrar los libros ni los capítulos. Entonces, cuando ya aprendes a usar tu Biblia, por ejemplo, yo que ya aprendí a usar la mía, me fijo de que aquí vienen en azul, vienen un montón de marcas. Y ya con esas marcas es de que ya más o menos, de tanto usarla, ya sé de que más o menos si quiero abrir quiero irme a los evangelios, pues digo, según recuerdo, está más o menos por aquí. Y ya lo pellizco y de hecho aquí estoy en Juan. Entonces sí estoy en un evangelio, porque más o menos ya sé en mi Biblia dónde están las cosas. También hay otras Biblias, como esta, la de Jerusalén, que esta sí tiene estas marcas. Y ahí hasta viene adentro en las pestañitas, viene como una calcomanía que te vienen a decir las abreviaciones, y ya con eso puedes encontrar más rápido todavía los libros. Porque digo, estoy buscando Mateo, entonces busco MT, aquí está, y ya lo hago, y ya está Mateo. Entonces es tu Biblia, o la Biblia que te presten, pero que la estás usando constantemente para que ya sepas moverte por la Biblia. Esa es otra parte. Y la otra parte que también vamos a ir evaluando la maestra y yo es cómo están ustedes con sus oraciones. O sea, si se saben persignar, porque nos ha tocado gente que ni eso, si se saben persignar, si se saben el Padre Nuestro, si se saben el Ave María, que se sepan los 10 mandamientos, eso también es muy importante porque muchas veces no nos sabemos ni eso, que es lo básico digamos, pues, de las leyes de Dios. Y también que se sepan el credo. El credo niceno-constantinopolitano, que va a venir en su compendio al final. Si ya que lo abran, ahí atrás vienen oraciones. En una parte que se llama el apéndice, y ahí viene el credo, vienen los dos, de hecho. Bueno, el credo específicamente en el compendio no viene en la parte de sus oraciones. Viene en la segunda parte en la primera parte del compendio, al principio. Entonces, por ejemplo, en el mío, pues ahí viene el credo, y te viene así el credo de los apóstoles, que es el más cortito, y el credo niceno, que es el más larguito. Y después ve la diferencia, ¿no? De que cuál es uno y el otro, y de hecho está bien en latín. Así muy rapidito, ¿por qué viene en latín? Porque el lenguaje oficial de la iglesia sigue siendo y seguirá siendo el latín. Y dicen, pero ya nadie habla latín. Eso es lo bonito. Es una lengua muerta. Pero muerta no significa que ya no sirve. Una lengua muerta significa que es una lengua que no crece. Una lengua viva, por ejemplo, es el español. Regrésense 200 años para atrás y no existía la palabra chido. Pero hoy en día si uso esa palabra entienden a qué me refiero. Si digo eso es chido, ustedes saben que eso está bien. Pero si hace 200 años decía eso está chido, ¿qué van a decir? ¿Qué significa eso? Porque ese lenguaje crece. O sea, también si alguna vez han escuchado una película viejita, hasta la forma en que hablaban y usaban las palabras, usaban palabras más, pues, usaban palabras diferentes que las que usamos hoy en día. Entonces, esos lenguajes crecen. Pero una lengua muerta se queda igual. No, por ejemplo, con el latín, ¿qué pasa? Si la iglesia oficial ¿no lo sabes apagar? Bueno, ahorita, al rato si quieres te digo cómo se suelen apagar, porque si tienen una
una forma de pagarle con modo como estarte con stop. Si no te sientas sobre él, no pasa nada. Una lengua muerta como es el latín, ¿para qué nos sirve la iglesia? Si un documento lo escribieron hace 200 años, yéndonos con el mismo ejemplo, hace 200 años en latín y se lee hoy en día, significa exactamente lo mismo. No existen palabras coloquiales que crecieron en latín de que, es que ahora existe esta palabra chido, pero antes significaba otra cosa y antes significaba otra. El latín, digamos, está como congelado, si lo quieren ver así, en vez de muerto. Está congelado, no cambia el idioma. Entonces, si hoy escribimos algo en latín y lo lee alguien en 200 años, lo va a entender perfectamente bien, porque no cambia el lenguaje. Y esa es la razón de que la iglesia hace sus documentos en latín. Tal vez luego se van a topar con eso, ¿verdad? Conforme vayamos metiéndonos en esto, van a haber documentos que el título venía en latín originalmente. Y dicen, ¿y por qué en latín? Porque los documentos, cuando un papa escribe una carta, la escriben en latín para que, si lo traducen a otro idioma, el latín es como que la verdad, ¿no? No sé si conocen algún otro idioma, por ejemplo, como el inglés, el francés, no sé, otro idioma. Muchas veces no se pueden traducir las cosas literalmente. A veces no existe la palabra que tenemos en español para una palabra en otro idioma, o al revés. Ellos tienen una palabra o una frase que no podemos traducir literalmente. Tenemos que usar un montón de palabras para explicar ese mismo concepto. Entonces lo mismo pasa con otros idiomas. Si el latín no cambia, aunque el idioma vaya cambiando después, entonces es de que, ¿pero qué quisieron decir? Te vas al latín, esto quiere decir, y ya corregimos lo que está en nuestro idioma. Pues. Entonces eso también es lo bueno de tener esto en latín. Y para empezar con todo esto, antes de ya meternos como tal al compendio del catecismo, una pregunta, porque se habla mucho de eso, pero no lo entendemos. ¿Qué es el amor? Porque hasta lo escuchamos, ¿no? Es que Dios es amor y el amor es amor y bla, 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 pero ¿qué significa la palabra amor? Para ti, ¿qué es amor? Lo primero que te venga a la mente, o sea, para ti, ¿qué es amor? Que dos personas se amen. ¿Que se qué? Que se quieran mutuamente. Que se quieran mutuamente. ¿Otra cosa? Querer a una persona, simplemente. Ok. Entonces, por ejemplo, si amor es querer a una persona, ¿puedo amar una silla? ¿Puedo amar una computadora? ¿Puedo amar una guitarra realmente? No, ¿verdad? Porque eso... entiendes que el amor va para una persona, no es para un objeto, para una cosa. En tu caso también es parecido, ¿no? O sea, decías, es algo entre dos personas. O sea, esta mesa no me puede amar a mí. ¿Verdad? O sea, en realidad no puede, porque no es una persona, no es un ser con inteligencia, no tiene voluntad, es un objeto simplemente. Entonces no me puede amar. ¿Por qué les pregunto qué es amor? Porque muchas veces el mundo hoy en día nos enseña la versión pirata de lo que es el amor, que en realidad es otra cosa, es lujuria, simplemente es afecto, son otras cosas, pero no es amor. Porque el amor, y por eso qué bueno que mencionaron personas, el amor tiene que ver con la voluntad, no nomás con un sentimiento. El sentimiento ayuda, pero el sentimiento no lo puede ser todo. Por ejemplo, piensen en sus papás. Si alguna vez se pelearon con sus papás y andaban de que ahorita no quiero saber de ti, no te quiero hablar, no quiero escuchar de ti, o sea, ahorita lejos de mí, ¿qué sientes? No sientes bonito por esa persona, pero ¿dejaste de amarla? Si se pelearon bien feo y se dijeron de cosas y tú te encierras en tu cuarto y de repente al rato te marcan por celular, pues estás encerrado, en este caso de que te gritaban, y te mandan un mensaje por WhatsApp y te dicen, tu mamá o tu papá le acaba de dar un infarto y está en el hospital y no sabemos si la libre. Pero tú estás enojado. Es que no te quiero ver, no te quiero hablar. ¿Se quedarían con ese enojo? ¿O se lo van a tragar y por amar a esa persona dicen, pues voy a verlo en el hospital porque quién sabe si tengo otra oportunidad de verlo? Porque si de veras lo que tienes es amor, pues ese enojo tal vez ahí se queda, pero lo guardas para después, porque ahorita lo que más me importa es ese amor que tengo por esa persona. Y a lo que voy con este ejemplo es para que nos quede claro que el puro sentimiento no puede ser amor. Y por eso hoy en día tantas relaciones fallan. De amistades, pero también las amorosas. ¿Por qué fallan? Porque nada más nos quedamos con sentir bonito y en cuanto deje de sentir bonito, ya no quiero nada. Es que ya no lo amo, ya no la quiero. Y entonces ahí muere. Pero entonces se dan cuenta que eso no era amor verdaderamente. Si decía, es que me hacía sentir bonito, es que me siento muy a gusto, etcétera, etcétera. Puedes sentirte a gusto con un montón de personas,
pero no llega amor. Porque el amor es de la voluntad. Y también está el otro lado, ¿no? Que hay personas de que dicen, ¿por qué le aguantas a esa persona? ¿Por qué te quedas con esa persona si ella hace esto y esto y lo otro? Y tú te decides quedar, pues está tu voluntad. Entonces, eso es amor. El amor, si lo quieren resumir así súper sencillo, si lo quieren escribir o quieren memorizarse, la versión más sencilla que le da Santo Tomás de Aquino es: el amor es desearle el bien al otro, como otro. ¿Y eso qué quiere decir? Yo deseo tu bien por ti mismo. No deseo tu bien porque me vas a dar algo, no deseo tu bien porque luego me vas a regresar el favor, simplemente quiero tu bien. Eso es amor de verdad. Pero amor de verdad, del sentido cristiano, no nomás se queda ahí. El amor de verdad busca el bien último de la persona. ¿A qué voy con eso de bien último? El bien último de todos es que llegar al cielo. Entonces, por ejemplo, si dijeras, yo quiero tu bien, y tú me dices, es que quiero comer chocolate. Entonces, yo quiero tu bien, quiero que seas feliz. Come chocolate, pero eres alérgico. Y si te comes ese chocolate, tal vez te asfixias y te mueres. Pero es que quiero que te sientas bien y tú quieres chocolate, entonces te voy a dar chocolate. ¿Eso te ayuda a tu bien último? O sea, ¿en verdad te estoy haciendo un bien? No, a la larga no. Tal vez en ese momento te hace sentir bien feliz de que, ay, por fin un chocolate, hace mucho que no probaba uno, te lo comes y no te mueres. Pues obviamente no te estaba haciendo un favor. Porque muchas veces así actuamos. Actuamos a corto plazo y no vemos la consecuencia que viene a largo plazo. Que cuántos fulanos o cuántas fulanas no se meten con el novio o la novia, es que nos queremos, esto y el otro, pero no piensan en lo que viene a largo plazo, no piensan en las consecuencias de lo que hacen. Entonces nada más se quedan en el ahorita, en lo que se siente bien, pero eso no es amor de verdad. Si de veras amas a alguien, te va a importar su fin, te va a importar su alma, su salvación. Entonces eso es lo que nos debe mover con todo. Como cristianos, eso es lo que nos debe mover de verdad, el amor. Y por eso los 10 mandamientos los resume Jesús en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Entonces, si amas a Dios, vas a amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El hermano, el que tiene cercano. Y amarlo como a ti mismo significa de que así como tú eres bueno para tratarte bien, así debes de tratar bien al otro. Porque luego nos olvidamos de que la otra persona es una persona. Y luego salimos con los apodos y les decimos de cosas y que es un animal, es una bestia, es esto y lo otro. Y nunca pensamos en, tal vez estaba teniendo un mal día, tal vez le acaba de pasar algo muy feo. De repente cuando vemos a alguien zumbando y decimos, este animal, y tal vez no sabemos que tiene una urgencia tan grave que en ese momento no está pensando en otra cosa más que en llegar a un lugar. Pero no nos metemos en los zapatos del otro y juzgamos bien rápido. Entonces, así como introducción, les voy a prestar Biblia. Quiero que traigan una, pero también quiero que aprendan a leerla. Entonces, hay muchas citas bíblicas y casi siempre cuando se escribe primero el libro, muchas veces abreviado, y eso también es parte de lo que quiero que se vayan aprendiendo las abreviaciones, porque muchas veces en internet y en otro lado van a ver la abreviación, no van a ver el nombre completo. Entonces, si se van aprendiendo las abreviaciones, van a saber qué libro buscar. Entonces, por ejemplo, un libro, JN, cual creen que sea. ¿Quién sabe? Hay 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Será alguno de esos? ¿Cuál? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? ¿Cuál crees que sea este? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuál coincide con JN? ¿Cuál coincide con JN? Juan. O si les digo MT, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué será MT? Mateo. Si pongo MC, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Marcos. El Evangelio de Marcos, MC. Y luego dije Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál creen que sea la abreviación de Lucas? Entonces ya con eso, si ven MT, MC, LC, JN, es de que, ok, son los evangelios, el de Juan, el de Mateo, el de Marcos o el de Lucas. Ya se sabe en la primera parte. La segunda parte es una cita bíblica. Y en el capítulo, que si abren la Biblia, ábranla donde sea, van a ver un número grande en alguna parte de la Biblia. Entonces, por ejemplo, si ven Juan 8, Mateo 9, Marcos 10, Juan 11,
significa capítulo. Que la conozcan, porque cada uno lo pone de manera diferente el número y eso, pero, o sea, por ejemplo, ya que te dije dónde están los números, ya de volada ya sabes cuál es el capítulo, ahora sí, ¿no? Ya sabes cuál es el número, en el tuyo también ya viste cómo ponen los números grandotes, ese es el capítulo. Y luego muchas veces ponen una de dos, o ponen una coma, eso se suele usar en Latinoamérica la coma, o en Estados Unidos ponen los 2 puntos, que básicamente te dice lo que siga de esto son los versículos. Entonces fíjense ahí, en cualquiera de las líneas ahí de la Biblia, donde están, ¿ven unos números muy chiquitos? Que están al principio de cada oración. Ese numerito es el versículo. Entonces, por ejemplo, si dice Juan 8, 7 a 10, por ejemplo, ¿qué significa? Capítulo ¿qué? 8. ¿Y? El 7 y 10, ¿qué son? Versículos. Pues esto es versículo, esto es capítulo, esto es el libro. Entonces, cuando vean una cita, es el libro, bueno, en este caso el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 7 al 10. O en este caso, Mateo 9, y aunque vean los puntitos, es la misma cosa. Capítulo 9, versículos 1 a 5, y así. Esas son las citas bíblicas. Otro ejemplo, por ejemplo, un poquito más complicado. Ven esto de Marcos 10, y luego dice 3, y luego un punto. 6 a 8. ¿Qué creen que significa eso? Siguen siendo versículos. ¿Pero qué creen que significa este punto entre el 3 y el 6? No, el capítulo es este. El versículo ¿3 y qué? del versículo 36. No, porque para eso es el guión. Que llega al 3, pero se pasa después al 6. Exactamente. Entonces, ¿este punto qué significa? Lees el 3, pausa, porque ese es el punto, ¿no? O sea, paras y luego te brincas al 6 y ahí sí te vas del 6 al 8. O si vieran, por ejemplo, Lucas 11 y dijera 3, 6 y 8 con puntos, ¿qué significa? Lees el 3, el 6 y el 8. Nada más. Vamos a hacerlo un poquito más complicado todavía. Nada más que lo voy a hacer con los colores para que quede más claro. Si tenemos Mateo 9 del 1 al 5, pero luego pongo punto y coma, y luego pongo el 10 y del 8 al 9. Bueno, 8 al 9 con los colores. ¿Qué significa esto? Mateo, capítulo 9, del 1 al 5, 2 puntos, 10, 8, 9. ¿Qué significa eso? Este del punto y coma es parecido a esto del punto. La continuación de un versículo. Más bien, paras. O sea, igual que el punto y coma, pero el punto y coma es para un capítulo. O sea, del 9 del 1 al 5 vas a leer capítulo 9, versículo 1 al 5. Punto y coma significa que ahora te vas a brincar a otro capítulo. ¿Cuál es el capítulo? 10, del 8 al 9. Eso se los digo, no es tan común, pero a veces pasa. Entonces es para que sepan, si ven eso del punto y coma, ¿qué significa? Este es un capítulo y versículo y ahora me voy a brincar a esta otra parte. No es tan común, pero sí pasa. Y bueno, última cosa sobre el compendio, este librito que tienen, que se les dio ya que le saquen el plástico y el olor del libro nuevo. Está dividido en 4 partes, que va a ser más o menos como nos vamos a ir viendo. O sea, vamos a ver una parte en general y luego vamos a hacer un pequeño examen nada más para ver si se entendieron las cosas o si hay que aclarar puntos. Y hacemos ese examen de la primera parte y pues ya, vamos a ver si sí se entendió. La primera parte es la profesión de fe, o sea, el credo. Toda la primera parte del compendio es para explicar todos los pedazos del credo. ¿Por qué decimos creer en un solo Dios Padre? ¿Qué quiere decir que creemos en Jesucristo? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? En la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y así nos vamos yendo por esas partes. Esa es la primera parte. La segunda, ¿qué es? La celebración del misterio cristiano, o sea, todos los sacramentos, incluyendo también la misa, que también es uno de los sacramentos, ¿verdad? La Eucaristía. La tercera parte, ese se llama la vida en Cristo, es
ya entender sobre el pecado, entender sobre los vicios y las virtudes, entender sobre la moral, lo que hace algo bueno o malo, y lo último de esa sección, los 10 mandamientos. Entonces, entender con detalle qué significa cada uno de los 10 mandamientos, porque a veces entiendes una cosa y en realidad abarca más. Porque los 10 mandamientos son sencillos, pero abarcan mucho más de lo que dicen. Y la cuarta parte, la oración cristiana. O sea, ahí ya nos vamos a meter en las oraciones, en entender el rosario, por ejemplo, y otras devociones. Y al final, con lo que vamos a cerrar todo el estudio del compendio es con la oración perfecta que nos dejó Jesús, que es el Padre Nuestro. Entonces, esa es la división de cómo nos vamos con el catecismo, con el compendio. Y así rapidito digo, porque como vamos empezando, pues no tenían chance de leer el principio del compendio. Entonces, si lo quieren abrir, lo pueden ir abriendo de una vez, pero la pregunta número 1 del compendio es: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? O sea, ¿cuál es la misión que Dios tiene para nosotros? Y dicen: Dios ha creado libremente al hombre. Y ahí viene una cita bíblica de Génesis, ¿no? Que nos habla de Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Pero Dios lo hizo libremente. Dios, eso es importante que entiendan, no existimos porque Dios necesita que lo estemos alabando, no existimos para venir a misa, no existimos para Dios en ese sentido. Dios no nos necesita, no nos tuvo que haber creado, no necesitamos existir. Es como en una familia, una buena familia. Los hijos nacen por el amor de los padres, no nacen los hijos por necesidad, que la mamá y el papá es que tenemos que tener un hijo. O sea, no, los hijos no son una cosa, no es como de que necesito tener un carro, necesito una casa, necesito X o Y cosa, ¿no? No somos objetos. Entonces, si existimos, es porque Dios quiso que existiéramos, no es por necesidad, porque Él quiso compartir ese amor con nosotros. Así de sencillo. ¿Para qué existimos? Luego, tanta gente que se anda quebrando un poco de que cuál es el sentido de la vida. Es muy sencillo: para amar y servir a Dios. Y hay gente que dice: no, pero yo no quiero servir. Pues ahí tienen de su lado a Satanás, porque eso fue lo que él dijo: yo no voy a servir. A fin de cuentas, no nos gusta hoy en día hablar de servir porque nos encanta hablar de libertades y de ser libres y todo, pero a fin de cuentas todos tenemos algún dueño, de cierta manera, o algún líder, alguien que seguimos. Jóvenes, buenas. Buenas. Adelante. Si ves, ahorita al final me dejas eso y yo lo tomo. Bueno, adelante. Estamos ya empezando con el resumen. Estoy grabando esto, entonces luego les paso la liga y puedes ver todo lo que te perdiste para no echarme para atrás todo el rato que ya llevamos. Pero estamos viendo el compendio del catecismo, o sea, el resumen de este libro gordo. Todo lo que sea en la iglesia. Y entonces, ¿para qué existimos? Les decía, para amar y servir a Dios. Para muchas personas suena feo, es como de que, ¿cómo que para servir? O sea, entonces somos esclavos. No. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito en la vida, lo vamos a ir viendo más adelante. Lo dice San Pablo con la símil del cuerpo, que dice, pues, si ya saben de biología, saben que el cuerpo está compuesto de muchas células y de muchos órganos, de muchas partes. O sea, el cuerpo no nomás son manos, el cuerpo no nomás son ojos, el cuerpo tiene un montón de partes y cada uno tiene una función diferente. Y así somos todos nosotros en la iglesia. Cada quien tiene su función para servir. Y mientras no descubramos esa misión que Dios nos dejó, esa función que tenemos, ahí es cuando somos miserables, ahí es cuando estamos tristes, cuando nos sentimos perdidos, de que ¿qué debo de hacer con mi vida? Imagínense un pez que está fuera del agua, aquí en medio del salón, ahí brincoteando, tratando de respirar. ¿Ese pez está en su elemento? No fue hecho para eso, está hecho para el agua. Y lo mismo nosotros, o sea, cuando hablo de que estamos hechos para amar y servir a Dios, eso es el mar, eso es el elemento para nosotros, ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde vamos a ser felices de verdad. No es en un sentido, les digo, no es en un sentido como esclavos eso de servir a Dios, sino es en un sentido de que ayudar, servir a Dios, ayudar a otras personas, por ejemplo, eso es lo que me va a llenar de verdad. Espero que ya les haya tocado a ustedes alguna vez ayudar a personas. Y yo creo que sí, pues han sentido, ¿no? De que eso se siente bonito, esto me agrada, esto me llena el corazón. Me siento bien, o sea, me gusta ayudar. Pues así es el servir a Dios, es lo mismo. Es servir a los demás, ayudar a los demás, volviendo al amor. Amando, nos vamos a sentir plenos. Pero mientras no lo hagamos, vamos a ser miserables. Y la prueba de que Dios nos ama, de que existimos porque Dios quiso, o sea, no porque nosotros somos necesarios para Dios, sino porque Dios nos quiere a nosotros,
tenemos la prueba de que Dios nos envió a su Hijo. Está el crucifijo. Dios nos envió a su Hijo para salvarnos del pecado, para liberarnos de esa prisión en la que estábamos. Ahí sí somos esclavos del pecado. Muchas veces no queremos verlo así, pero si conocen a una persona drogadicta, saben lo que es ser esclavo. Y muchas personas, ¿cuántos no conocen que quieren tratar, por ejemplo, hasta no tan feo, ¿verdad? Dejar de fumar o dejar de beber. No sé si conocen a alguna persona así que trata de dejarlo y no ha podido. Esa persona sigue siendo un esclavo de ese vicio. Ese vicio tiene poder sobre esa persona. Y eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Nos vino a liberar de todos esos vicios, de esa esclavitud, para ser verdaderamente libres. Y con esa libertad ser felices. Pero esa libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que se me pega la gana. Pero si hago lo que se me pega la gana, no necesariamente voy a ser feliz. Porque luego puedo terminar hiriendo a muchas personas. Porque yo sé lo que se me pegue la gana. Hoy tengo ganas de pegarle a la gente. ¿Por qué? Porque me divierte. Eso va a hacer miserable a otras personas. Entonces, ese libertinaje, ese abuso de mi libertad, va a traerle miseria a otros. Eso no es libertad de verdad. Porque si tienes una conciencia después de que hiciste todos esos actos, vas a decir, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Que seguro les ha pasado a muchos de ustedes. Si alguna vez se han metido en un confesionario, es por eso. Porque les cae el mente de que, ¿por qué hice eso? No quería haberlo hecho. Y si pudiera, pues me echaría atrás y no lo hago, ¿verdad? Entonces, esa conciencia del pecado, esa conciencia de buscar hacer el bien, pues eso es lo que nos viene a recordar Jesús. De que Dios nos ama, y ahí está la prueba en la cruz. La segunda pregunta que viene en su compendio. Todos nosotros tenemos un deseo de Dios, pero cada quien lo llena de una manera diferente. Algunos lo llenan acercándose a Dios. ¿Y otros cómo lo llenan? Con dinero, con placeres, con objetos, con fama, con poder. O sea, ¿cuánta gente no ven que tiene, y no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero cuánta gente famosa que tiene unos casonones, tiene una mansión y aparte tiene otra casa en otro lado y tiene como 5 carros? ¿Cree que esa persona ya dice, con esos 5 carros que tengo ya no tengo que comprarme otro carro en mi vida? No. Luego va a querer otro, el más nuevo, el que sigue, otro de otro color porque es bonito, lo que sea. Porque nomás tener no te llena. Pero todos nosotros en el corazón tenemos un hueco que solo Dios lo puede llenar. ¿Se acuerdan de esos juguetitos de niños, ¿no? De que el cilindro va en el circulito y que el rectángulo va donde está el cuadrado y así, ¿no? De que nada más va a entrar en el hueco que tiene la misma forma. Lo mismo con Dios. Solo Dios puede llenar ese hueco. Podemos intentar meterle un montón de cochinadas, pero nunca lo va a llenar, nunca lo va a hacer feliz. Tal vez ya lo ven en sus vidas o en las vidas de otros, pero así es la realidad. Y si no me creen, pues vean la vida de los famosos, o hasta de los youtubers. O sea, cuántas cosas no tienen y todavía no son felices. No es de que, ya puedo parar, ya tengo un montón de dinero, entonces ya me puedo retirar y ya puedo ser feliz y ya no tengo que hacer nada más. No basta, porque nuestro corazón siempre busca algo más. Porque ese hueco que tenemos es de un tamaño infinito, porque Dios es infinito. Y las cosas finitas, las cosas que se acaban, las cosas materiales, no lo van a llenar. Decía San Agustín, tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Lo que les decía hace rato. Si llegan a algún punto en su vida donde se sienten como perdidos, desesperados, de que no tienen rumbo, no saben ni para dónde ir, es por eso. Porque nuestro corazón está inquieto y no está en Dios. Está en otras cosas. Otras cosas son las que nos importan, y pues esas otras cosas son las que nos mueven, pero no nos van a satisfacer. Tercer punto. ¿Se puede conocer a Dios solo con la razón? ¿Solo con la mente? ¿Solo con la inteligencia? Sí. Porque era lo que les decía al principio. La fe y la razón van juntas. Dios es verdad. No puede haber una verdad contradiciendo una verdad si no es verdad. Una de las dos tiene que ser falsas. No puedo decir, te pagué 10 pesos y te pagué 100, o te pagué 100 pesos. Pues una de las dos es cierta. O te pagué 10 o te pagué 100. No pueden ser las dos ciertas al mismo tiempo. O alguien que está trabajando le dicen, te pagué la quincena. Y alguien más te dice, no, es que todavía no te la pagan. Pues o te la han pagado o no. No puedes estar en un estado de tener y no tener dinero al mismo tiempo. Lo mismo la verdad. No puedes ser y no ser al mismo tiempo. La verdad o es o no es. Entonces con el entendimiento podemos entender las cosas de la creación.
De hecho, tanta gente que le echa a tierra a la iglesia de que es que ustedes están en contra de la ciencia, que no sé qué. Falso. La iglesia fue de las que estuvo promoviendo desde el principio las ciencias. ¿Y cómo sabemos eso? Porque entendemos de que el universo lo podemos entender, porque Dios tiene orden, Dios puso orden en el universo. Si todo fuera al azar, si por ejemplo, ¿qué va a pasar si suelto esto? Va a caer. ¿Siempre va a caer si lo suelto? Siempre, 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 sin falla. O alguna de estas que lo sueltes se ven para arriba. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la física? ¿Qué dice la ley de gravedad? ¿Qué va a pasar si lo suelto? Siempre se va a caer. Nunca va a pasar de que voy a soltar este plumón y se va a convertir en un elefante rosa y va a caer al piso. O voy a soltar este plumón y se va a convertir en un Pokémon y va a salir flotando. Así no es el mundo. El mundo tiene sus reglas, el mundo tiene su orden. Y por el hecho de saber de que Dios es ordenado y que el mundo tiene un orden, sabemos que podemos estudiar las cosas y entenderlas. Imagínense que nada tuviera orden. Entonces nunca podremos estudiar nada. No podríamos ni lanzar un cohete al espacio, porque entonces cada vez que lanzamos un cohete cambian todas las reglas. Nunca podremos hacer nada. Imagínense en una escuela donde cada vez que hacen un examen les mueven las reglas. ¿Sabes qué? Ahora esta respuesta estaba bien, aunque ayer te dije que estaba mal. Ahora esta pregunta vale todos los puntos y los demás no importan. Pues imagínense que cada vez les mueven las reglas, pues van a decir, pues ¿qué onda con este maestro loco? No tiene sentido. Pero el universo tiene sentido, el universo tiene orden. Tiene un origen y tiene un fin. Tiene un propósito. Cuando hablamos de fin, no nomás me refiero a aquí es donde se acaba, sino fin es de que cuál es el propósito de una cosa, cuál es su fin, a eso me refiero. Entonces el fin del universo pues tiene un propósito de existir. Entonces sí, podemos conocer a Dios con el entendimiento. Dice en el cuarto punto del compendio, ¿basta la razón nada más para conocer a Dios? Y ahí es donde nos aclara el catecismo. Hay muchas cosas acerca de Dios que van más allá del mero entendimiento. No porque tengas que apagar la mente porque es una tontería, sino porque van más allá. Imagínense si ustedes nada más aprendieron a sumar y a restar, nada más. Todavía ni llegamos a multiplicación y división. Nada más saben sumar y restar. Y luego les salen con cálculo diferencial. Se van a perder, van a decir, ¿esto qué? ¿Esto de dónde salió? No lo puedo entender, porque todavía no tengo todas las otras bases para poder entender lo que sigue. Algo así son los misterios de Dios. No son cosas que tienes que apagar la mente, simplemente son cosas que superan lo que conocemos. Superan y van más allá de lo que entendemos. Entonces, eso es lo que aclara el catecismo. Hay ciertas cosas que Dios las tuvo que revelar, si no, no las íbamos a entender. Por ejemplo, de seguro eso ya sí lo han escuchado, sobre la Santísima Trinidad. Por la pura razón no podemos llegar a entender eso, como de que es un solo Dios, pero son tres personas. Nomás por puro razonamiento no íbamos a llegar a eso. Dios lo tuvo que revelar. Y así hay muchas cosas de que Dios nos revela, que creemos y confiamos en Dios, pero no son cosas ilógicas. Solo son cosas de que de veras no tenemos que quebrar el coco para entender. Quinto punto, que pregunta sobre cómo nosotros hablamos con Dios. Dice, el hombre y todas las criaturas que existen en el mundo, todos son un reflejo limitado de Dios, de la infinita perfección de Dios. O sea, cada cosa que existe, cada persona que hay, refleja algo de la bondad de Dios. Todos, todos, todos. Y vemos muchas perfecciones. No sé si alguna vez se han puesto a ver hasta un caracol, la espiral que tiene. O muchas plantas como salen con patrones, si ven cómo crecen muchas plantas, crecen con patrones muy bonitos. Pero no salen así nomás por accidente. Porque si fuera accidente, volviendo al ejemplo de que qué pasa si suelto esto y pasa algo completamente inesperado, si no hubiera ese orden en las plantas, pues no podrían hacer lo que hacen. Cuando hablamos de Dios, tenemos que purificar nuestro lenguaje, y eso lo vamos a ir viendo después. ¿Y a qué me refiero con purificar el lenguaje? Muchas veces cuando hablamos de Dios ni siquiera entendemos a qué nos referimos por Dios. A veces piensan, es que Dios es ese hombre, un viejo barbón allá en el cielo que está esperando a ver qué pecado cometo para echarme un castigo. Ese no es Dios. Eso es una caricatura de Dios. Si tú rechazas esa imagen, haces bien, porque ese no es Dios.
Entonces a eso me refiero con purificar, y a eso me refiero con lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estudiar el compendio. ¿Quién es Dios realmente? ¿Y cómo es Dios? Para que no nos quedemos con una caricatura de lo que pensamos que es Dios y obviamente lo rechazamos, porque muchos de los que son ateos rechazan una caricatura de Dios, rechazan una imagen que correctamente es falsa. El problema es que no conocen al verdadero Dios y por eso rechazan lo que piensan que es Dios. Y por eso piensan es que Dios es una tontería o el concepto de Dios es que no es lógico, etc. Es por eso, porque no lo entendemos. Nunca vamos a poder expresar completamente lo que es Dios, pero sí podemos irlo entendiendo poco a poco. Es lo mismo que cuando conocen a una persona, conocen a un nuevo amigo, lo van a ir conociendo mejor cada vez más, pero nunca lo van a entender completamente desde el principio. Ni aunque lo hayan conocido 5 años, no lo van a entender completamente. Porque esa persona, pues, tiene mucho más de lo que les da. Y Dios, muchísimo más. Sexto punto, así rápido. ¿Qué es lo que le revela Dios al hombre? Dios se revela a sí mismo. Lo que les decía, para eso lo que les pido que tengan una Biblia. Para que conozcan a Dios, para que conozcan su revelación, lo que nos quiere dejar. Porque Dios ya tiene un plan para nosotros, tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero si no conocemos ese plan, pues otra vez ese pez fuera del agua, vamos a estar perdidos. ¿Cuál es parte de ese plan de Dios? Pues que todos seamos santos. Ser santos no nomás es para monjitas y para sacerdotes. Todos estamos llamados a ser santos porque si no, no entramos al cielo. Entonces, el plan de Dios, ¿qué es? Hacernos a cada uno de nosotros participar en esa vida divina en el cielo. ¿Y cómo? Con sus gracias, con el Espíritu Santo. Que en el caso de ustedes que han sido bautizados, pues ya tienen una parte de esa gracia. Pero van encaminados a la confirmación, que es ¿para qué? Para recibir al Espíritu Santo con más fuerza. Volviendo al ejemplo de las matemáticas. Digamos, en el bautismo recibieron lo más mínimo para entender las matemáticas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero en su confirmación ahora sí van a poder entender, digo, no lo van a entender todo de fracaso, pero ahora sí van a tener la capacidad de entender, ahora sí que vectores, que cálculo, que geometría, que etcétera, etcétera, o sea, se va a expandir todavía más el horizonte de lo que podían entender. Pero ahora en el sentido espiritual, eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en su confirmación, porque ya lo tienen, pero todavía se queda corto lo que van a poder lograr a cuando ya tengan su confirmación. Y aparte en ese plan de Dios, todos también han sido bautizados, ¿verdad? Todos los que hemos sido bautizados ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero para eso son los sacramentos de iniciación, que para eso están aquí, para completarlos. Para que ahora sí tengan todas las herramientas, toda la fuerza que debemos de tener para poder vivir una buena vida. Porque eso es lo que más nos pasa. Queremos hacer las cosas por nuestras cuentas y luego no podemos. Tenemos un vicio que queremos dejar y no podemos. ¿Por qué? Porque te estás valiendo de tu propia fuerza. Y necesitamos también tomarnos de la mano a Dios para que Él nos dé su fuerza. Nosotros ponemos de lo que tenemos y Él nos da lo que nos falta. Esa es la vida de gracia, confiar en Dios. De que yo hice todo lo que pude y Dios va a poner el resto. Y fallamos, ¿por qué? Porque hice todo lo que pude y no confío en Dios que me dé el resto. Y Él nos quiere echar la mano, pero no lo dejamos. En el número 7 de su compendio viene ¿cuáles son las etapas de la revelación de Dios? Dice, desde el principio, pues con Adán y Eva, ¿cómo empezó? Con nuestros primeros padres. Dios nos invitó a comunión con Él. Pero ¿qué pasó con nuestros primeros padres? Rompieron esa comunión. Cuando fueron a tomar de ese fruto que Dios les dijo, no tomen de él, ¿qué era lo que hicieron? Querían ser como dioses, pero a su manera, en vez de la manera que Dios quería para ellos. O sea, cada quien, yo voy a hacer mi propio plan. Imagínense que están trabajando en un equipo. Ya saben para qué es lo que tienen que hacer. Tienen el proyecto, ya van a la mitad, están terminando cada quien su parte. Y luego de última hora, uno de su equipo dice, ¿sabes qué? Voy a tirar a la basura todo lo que hice, borré todo lo que hice y ya no les voy a dar nada. Voy a hacer mi propio trabajo. ¿Qué va a pasar con su proyecto? Se va para abajo. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros con el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Vamos bien y de repente lo tiramos todo a la basura. Y tenemos que volver a recoger las piezas y volver a empezar. Pero lo bonito es que tenemos esa oportunidad de volver a empezar. Eso es la reconciliación, irte a confesar.
de no rendirte, no decir, no, pues ya valió, ya me voy al infierno. No. Siguen vivos. ¿Qué significa? Que tienen otra oportunidad de volver con Dios. Cada día que despiertan, otra oportunidad de volverme a poner bien con Dios. Eso es lo bonito que tenemos, ese regalo de Dios de volver a corregir el camino. No es de que, ya metiste la pata, pues ya valió tu vida. No, nosotros no desesperamos de esa forma, eso es lo bonito. Y vemos en las etapas de la revelación, si luego nos ponemos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos viendo más o menos cómo Dios fue revelando las cosas gradualmente. Porque si se fijan, primero Dios, ¿qué les tuvo que dejar inculcados al pueblo de los judíos? Les decía, nomás hay un solo Dios. No sé si han estudiado mitología griega, mitología romana, mitología egipcia, algo de eso. Todos ellos eran politeístas. Tenían dioses, plural. Aquí en México también tenían dioses. Cada quien encargado de su propia esquina de la creación, ¿no? De que el dios del agua, el dios del trueno, el dios del mar, el dios de esto, el dios de etcétera. Pero cuando Dios se les revela a ellos, al pueblo judío, les dice primero, un solo Dios. Yo soy el Dios que creó todo. No soy uno de muchos dioses. No soy el Dios del trueno, no soy el Dios del fuego, no soy el Dios del sol. Dice, yo soy Dios. El Dios que hizo todo. Entonces lo primero que les tuvo que revelar, así como niños chiquitos, si lo piensan así, ¿cómo fue Dios revelando cómo es Él? Pues así como niño chiquito, vamos empezando por partes. Primero les dijo, nada más hay un Dios. Si Dios empezaba con, yo soy una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué iban a pensar? Pues son 3 dioses. Porque en ese tiempo tenían, todos los pueblos tenían dioses. Entonces iban a pensar, pues hay muchos dioses. Y Dios les quería grabar, nomás hay un Dios, nomás hay un Dios, nomás hay un Dios. Y así fue la revelación. Dios escogió a Abraham, de Abraham salió ese pueblo para todas las naciones, de ahí empieza el pueblo judío, luego con Moisés, que estaban cautivos en Egipto, que si no conocen la historia está interesante de cómo llegaron a Egipto y por qué se convirtieron en esclavos. Sale Moisés, libera a su pueblo, se los lleva a la tierra prometida. No sé si conocen a Moisés y los milagros que hizo, como lo de partir el mar para que pudieran cruzar y que les dio los 10 mandamientos. Pasa todo esto, Dios les da sus leyes, hace una alianza con ellos, les dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y luego vienen todos los profetas que están ahí en el Antiguo Testamento, y esos profetas ¿qué hacían? Denunciaban lo que estaba mal, lo que el pueblo estaba haciendo mal, que se alejaba de Dios, y también anunciaban cuál era la voluntad de Dios, qué tenían que hacer para volver a estar con Dios. Y así, poco a poco les fue esta revelación hasta que llegamos con el punto 9 que dice la plena revelación y la definitiva revelación de Dios, que es cuando viene Jesús. O sea, es de que ya no van a venir más profetas, dice, ya no va a haber un profeta más grande que yo. Aunque luego vienen los musulmanes y dicen, sí, vino uno más grande que es Mahoma. Desde que vino Jesús decía, van a venir muchos falsos profetas diciendo que vienen en mi nombre o que son más que yo. Dice Jesús, no, aquí es donde termina todo lo que venía del Antiguo Testamento, todas las cosas que vienen, apuntaban hacia Jesús. Y por eso les digo, vamos a ir conociendo la Biblia para que conozcan más a Jesús, para que si alguna vez ya se animan a leer ahora sí el Antiguo Testamento después de haber leído el Nuevo, van a ver en ese Antiguo Testamento todas las sombras de cosas que hablaban de Jesús. Van a ver de que, mira, esto está apuntando a Jesús, esto se parece a lo que le va a pasar a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al fin de cuentas, todo lo que estaba pasando era para apuntar a Jesús. Y cuando llega Jesús, les dice a los judíos, yo soy el cumplimiento de todas estas cosas que ya se sabían, porque los judíos se sabían de memoria todo el Antiguo Testamento. Y entonces era para que reconocieran de que, sí es cierto, todo esto se está cumpliendo, todo lo que Dios nos prometió. Decía San Juan de la Cruz, porque en darnos Dios, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Está hablando de que Dios, si leen el Génesis capítulo 1, versículo 1, habla sobre que en el principio estaba Dios y que dijo, hágase la luz. O sea, Dios habló, y lo que Dios dijo se hizo, hágase la luz. Y luego Jesús habla de que Él es la palabra de Dios. El capítulo 1 de Juan repite lo que vemos en Génesis, de que en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, está hablando de Jesús y lo está haciendo igual al Padre. O sea, está diciendo que Jesús es Dios. Y esa palabra eterna, ese es Jesús. Dice, una sola palabra y no tiene más que hablar. En Jesús se explica todo. Cuando habla de palabra, pues no nomás está hablando palabra en un sentido literal de que hola.
sino algo que va mucho más allá. O sea, una palabra encarnada, que ese es Jesús. Y el punto 10, ya para cerrar esto, habla sobre las revelaciones privadas, porque estamos hablando de la Biblia, pero luego, ¿y qué pasa si mi tía tuvo una visión de la Virgen que le dijo tal cosa? O leí en internet que salió esta visión de un profeta que dijo que va a pasar bla, 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 bla. ¿Qué dice la iglesia de estas revelaciones? Dice, las revelaciones privadas, o sea, cosas que te pasaron a ti, cosas que le pasó a alguien. Un ejemplo de una revelación privada, la Virgen de Guadalupe. ¿Porque a quién le pasó? A Juan Diego. No le pasó a 100 personas de que todos le pasó la misma cosa y al mismo tiempo todos la vieron, sino le pasó individualmente a Juan Diego. Esa es una revelación privada. Y dice la iglesia, todas estas revelaciones privadas nos pueden ayudar a vivir la fe, siempre y cuando se mantengan orientadas a Cristo. O sea, y eso es a lo que iba. Si alguna vez escuchan de alguna aparición que está contradiciendo lo que viene enseñando la iglesia, eso no viene de Dios. Eso viene para confundir, pero no viene de Dios. Entonces, así es como sabemos que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe sí venía de Dios, su mensaje, y tantos otros que han venido después que podemos decir, esos no venían de Dios. ¿Y cómo sabemos? Pues una, pues es eso, la fidelidad a Cristo. El otro es la fidelidad a lo que ya venía enseñando desde siempre la iglesia, porque lo que enseña la iglesia no cambia. No cambia. Nunca la iglesia va a decir en un futuro, ahora sí está bien el aborto. Nunca. Nunca lo dijo, nunca lo dirá, porque eso no cambia. ¿Y qué otra cosa también podemos saber? Por los frutos. ¿Qué frutos dio esa revelación privada, esa revelación? Con la Virgen de Guadalupe, ¿cuáles fueron los frutos? Paró el sacrificio humano de niños. Ese es un muy buen fruto. Y la conversión de tantos, ese es otro buen fruto. Entonces, por esos buenos frutos vamos a saber que algo viene de Dios. Cuando hay malos frutos, o sea, de que gente que se aleja de la iglesia, gente peleándose, cosas así, ahí sabemos de que ese no es un buen fruto. Probablemente esto no viene de Dios. Entonces, por eso dice la iglesia no puede aceptar esas revelaciones que tratan de corregir, por ejemplo, la Biblia. Es que no decía esto, en realidad quiso decir esa otra cosa. Esas no vienen de Dios. Cosas que tratan de corregir o decir, yo soy más que lo que venía antes, no se vale. No se puede corregir la palabra de Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere con las revelaciones privadas son buenas, nos pueden ayudar, pero no son ley. Si alguna revelación les dice que algo que en contra de la fe, entonces ahí es cuando sabemos de que eso no viene de Dios. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok.